Muy buenas tardes a todos. Les invito a esta conversación conmigo. El punto de la conversación es poder tener un espacio para poder platicar un poco más en detalle con ustedes todo lo que está pasando con los mercados. Sabemos que es un momento difícil para muchos de ustedes y también tener la oportunidad de hacerme varias preguntas directamente. Les voy a repetir el formato. Voy a hablar por los primeros 15 minutos más o menos de esta conversación y los próximos o los últimos 15 minutos, quizás un poco más, si hay varias preguntas, van a ser un Q&A a donde ustedes o yo voy a dar respuestas a las preguntas que nos entregan directamente a través del chat. Ok, con eso vamos a comenzar. Quise comenzar esta nota y los comentarios de hoy día, si les interesan verlos en más detalles, salieron de una nota que saqué el viernes pasado, se llama un CIO Note, y empecé esa nota y voy a empezar hoy día con un quote de Warren Buffett, que es un inversionista americano muy famoso, ustedes lo conocen como el CEO y el chairman de Berkshire Hathaway, y el quote es lo siguiente: la cualidad más importante para un inversor es el temperamento, no el intelecto. ¿Ok? Este año, como ustedes saben, hasta ahora ha sido un momento difícil para los inversores que prácticamente no tienen dónde esconderse de los mercados tumultuosos. La mayoría de los activos financieros se han visto afectados por tres frentes simultáneas de incertidumbre: los bloqueos relacionados con el COVID en China, la actual invasión rusa de Ucrania y las sorpresas negativas en las políticas monetarias en todo el mundo. El índice MSCI All Country World y el S&P 500 han caído bruscamente y coquetean con el territorio del mercado bajista. En el último día de trading de abril, el índice estadounidense rompió por debajo de un nivel que sirvió como soporte suave por el rango establecido desde la invasión rusa en febrero. En consecuencia, el mercado ha sufrido algunos daños técnicos que podrían tardar algún tiempo en solucionarse. No es sorprendente que el sentimiento de los inversionistas se haya vuelto extremadamente negativo, como lo demuestra el nivel de inclinación bajista de la Asociación Estadounidense de Inversores Individuales, que acerca su peor lectura en 30 años, un periodo que abarca la pandemia del COVID-19 y la crisis financiera mundial. Pero la volatilidad en los mercados de valores es más común. Ha sido la caída abrupta de los precios de los bonos en todo el mundo lo que ha desconcertado a la mayoría de los inversores con sus llamados refugios seguros o lastres en carteras combinadas que no están brindando el colchón prometido en tiempos de estrés. Debido al entorno inflacionario naciente que probablemente persistirá durante los próximos años, declaramos durante nuestra llamada trimestral de abril que el mercado alcista de bonos de 40 años en el bono del Tesoro americano, que comenzó en 1981, terminó en marzo del 2022, cuando las tasas alcanzaron mínimos históricos durante la pandemia del COVID. La reapertura de la economía global en medio de cadenas de suministros aún interrumpidas y el conflicto Rusia-Ucrania han acelerado las ventas en acciones. Desde esa fecha, un bono del Tesoro estadounidense a 30 años de duración constante ha generado un sorprendente rendimiento total de negative 50%, o sea, ha perdido la mitad del valor. Aparte, ahora nos hemos vuelto tácticamente neutrales en activos de larga duración como el bono largo, dado la magnitud de la liquidación y el panorama inflacionario que se desarrolla, y esperar al menos una pausa en el mercado bajista estructural en los bonos. Pero como era de esperar, la gente se está sintiendo abatida y temerosa. Para comprender por qué este elevado nivel de miedo o supuesto la codicia es con tanta frecuencia una poderosa señal contraria, requiere cierta comprensión de los sesgos psicológicos y cognitivos humanos. Esas mismas adaptaciones evolutivas
que nos convirtieron en primates especialmente prosociales juegan en nuestra contra cuando se trata del comportamiento del mercado. Buscamos la validación de los demás. Seguimos a las multitudes y observamos lo que otros ven. Estos rasgos funcionan bien en el mundo natural y por lo tanto las presiones de selección los refuerzan entre los seres humanos. Pero también nos hacen inversores menos exitosos. Cuanto más sube un mercado, más gente quiere comprarlo. Un inversionista exitoso estaría comprando menos o vendiendo directamente. Por el contrario, cuando más cae un mercado, la gente quiere venderlo aún más. Y un inversionista exitoso estaría vendiendo menos o incluso comprando neto. Un último punto antes de profundizar en los fundamentos que deberían decirnos si debemos seguir la tendencia reciente o deshacerla. Vale la pena señalar la distinción entre riesgo y volatilidad, ya que no son lo mismo. Y no me refiero simplemente a mi apellido. El riesgo es la pérdida permanente de capital. Desafortunadamente para los inversores, esto se relaciona con eventos en el futuro y no son medibles. Esta incógnita es más pertinente con respecto a valores individuales donde la posibilidad de pérdida permanente de capital es posible e incondicional. Por otro lado, la volatilidad es una fluctuación temporal en el precio y es medible. Las inversiones pueden ser volátiles sin ser riesgosas y alta volatilidad no significa necesariamente alto riesgo. Para los inversores con un horizonte a corto plazo o una comprensión deficiente de su propia tolerancia de la volatilidad, esta importante distinción es menos significativa porque, y esa es la parte importante, la volatilidad puede causar una pérdida de capital permanente si hace que un inversor venda una inversión luego de una caída temporal en el precio. Esta es precisamente la razón por la cual uno nunca debe invertir en activos o mercados altamente volátiles si tiene A, intolerancia a la volatilidad o B, necesidades de liquidez elevadas. Es importante recordar que los mercados miran hacia el futuro, por lo que siempre debemos preguntarnos cómo será la economía global en el futuro y no cómo es hoy. Como sabe, como inversiones a largo plazo, como somos aquí en Insignio, nuestra asignación de activos está construida firmemente en los fundamentos macroeconómicos y de mercado. Para eso, confiamos en gran medida en nuestro indicador de recesión patenado, Insignio Forefront, que nos brinda la probabilidad de una recesión en Estados Unidos durante los próximos 6 meses. Entonces, ¿qué nos señala hoy día nuestro indicador de recesión? A ver el gráfico, por favor. Como demuestra este gráfico, nos dice que la probabilidad de una recesión en Estados Unidos en los próximos 6 meses sigue siendo increíblemente baja, por debajo del 10%. El crecimiento de Estados Unidos se está desacelerando y muestra signos de una dinámica de última etapa del ciclo económico, lo que significa que las probabilidades de recesión deberían convertirse en un riesgo significativo en el 2023. Pero actualmente, el consumidor de Estados Unidos se mantiene optimista gracias a los balances privados increíblemente sólidos, que están compensando la reducción de los ingresos reales causada por una inflación más alta. En el lado corporativo, el gasto de capital debería estar respaldado por niveles elevados de efectivo y un diferencial aún generoso entre el rendimiento real del capital invertido y el costo promedio ponderado real del capital. Sin embargo, el sector de la economía de los Estados Unidos que parece más vulnerable en este momento es el sector de la vivienda, donde las tasas hipotecarias por las nubes han hecho que el costo mensual promedio de la vivienda promedio en los Estados Unidos
sea un 50% más caro de lo que era hace apenas un año. Sin embargo, vale la pena señalar que nuestro indicador de recesión incorpora más de 50 series de entradas que capturan todas las facetas de la economía estadounidense. Por último, la confianza estadística de nuestro modelo a 2 trimestres con base en datos anteriores es del 81%. Eso significa que ha capturado con éxito las próximas recesiones de Estados Unidos aproximadamente el 80% del tiempo desde 1971. ¿Es perfecto? Ningún modelo lo es, pero la correlación es lo suficientemente alta como para que no tenga sentido que afirmemos que la próxima recesión, siempre que llegue, estará en la distribución del 20% no capturada por el indicador. Entonces, ¿por qué el mercado ha bajado tanto? Otra forma de expresarlo es por qué el mercado pronostica una probabilidad tan alta de una recesión de Estados Unidos. A finales de abril, los rendimientos del S&P 500, que descendieron más del 13% en ese momento, pronosticaban una probabilidad del 35% de que se produjera una recesión en Estados Unidos en 6 meses. Pero adivine cuál es el grado de confianza estadística, es decir, su poder explicativo, solo para el mercado de valores, que casualmente es un variable en nuestro indicador, solo estamos capturando. Es solo el 2%, lo que básicamente equivale a un ruido estadístico. El poder del indicador radica en agregar las 50 variables entradas, mejorando el grado de confianza estadística basado en datos pasados al 81% frente a confiar únicamente en el mercado de valores como predictor de futuras recesiones con solo un 2% de confianza basados en datos pasados. El indicador nos permite bloquear el ruido y generar una señal significativa que sea accionable. Por lo tanto, mi respuesta a la pregunta original sería que, tomados de forma aislada, los movimientos de los precios del mercado de valores dicen poco sobre la probabilidad de una recesión en Estados Unidos dentro de 6 meses. Y como muestra el siguiente gráfico, en ausencia de una recesión inminente, no se debe reducir la volatilidad en las carteras porque los mercados bajistas y las recesiones tienden a superponerse. ¿Es esta regla general perfecta? Una vez más, la respuesta es no, ya que hubo un caso en 1987 en el que los mercados de valores estadounidenses cayeron un 20% o más en ausencia de una recesión económica. También quizás ocurrió a fines del 2019. Pero no debemos posicionarnos de manera bajista dadas esas probabilidades. En otras palabras, apostaríamos a que el próximo será abrumadoramente más parecido a los otros que la excepción del mercado bajista del lunes negro de 1987. Nadie sabe el futuro con certeza. Todo lo que podemos hacer es jugar con las mejores probabilidades. Permíteme terminar esta discusión con una consideración que contradice todo lo que acabo de escribir o de decir. Primero, supongamos que tenemos razón en que los fundamentos macroeconómicos son tan sólidos en los Estados Unidos que una recesión no es inminente. Pero nos equivocamos en nuestra evaluación de que las presiones inflacionarias disminuirán lo suficiente durante la segunda mitad del año a medida que disminuyen las dislocaciones pandémicas y se normalice el consumo de servicios. Al menos facilitar lo suficiente como para que la Fed no necesite subir las tasas más de lo que actualmente esperan los mercados. Es decir, una tasa de fondos federales del 2.75 para diciembre del 2022. Ese es el precio actual en el mercado hoy día. En otras palabras, supongamos que la Fed ya ha decidido o decidirá a medida que lleguen más datos que la única forma de volver a controlar la inflación es
es inducir una recesión en Estados Unidos. De hecho, se podría argumentar que este sentimiento es lo que ha causado esta liquidación más reciente. Bueno, si ese es el caso, entonces todavía no tiene sentido reducir la volatilidad, es decir, hacer que las pérdidas sean permanentes, ahora que el mercado ya ha caído tanto. Durante las 12 recesiones en este país desde la Segunda Guerra Mundial, el S&P 500 experimentó una contracción mediana del menos 24%. Con el índice cayendo aproximadamente un 18% mientras escribí esto la semana pasada, la caída mediana sería limitada, ya que el 75% de la caída mediana ya ha sido absorbida. El momento de reducir la volatilidad, es decir, recaudar efectivo, fue en febrero, como les advertimos a nuestros clientes más conservadores en la nota del CIO de ese mes, cuando el riesgo en Ucrania todavía no se había realizado y el mercado todavía estaba más alto. El tiempo para eso ha pasado. Ahora, aconsejaríamos a nuestros inversores conservadores, es decir, con menor tolerancia a la volatilidad, que mantengan el rumbo hasta que se aclaren las 3 fuentes de incertidumbre que mencionamos anteriormente. Pero para nuestros clientes más agresivos, es decir, aquellos con mayor tolerancia de volatilidad, ahora es el momento de comenzar a comprar mercados o activos que les resulten atractivos. Las correcciones, acuérdense, siempre se sienten saludables, normales y necesarias hasta que realmente estás en una. Ese es el momento en que las respuestas emocionales y psicológicas antes mencionadas se activan y las personas se vuelven temerosas y hacen que las pérdidas sean permanentes. Mientras no se avecine una contracción económica, las correcciones tienden a terminar solo cuando muchos inversores piensan que el mercado bajista ya ha comenzado. De acuerdo con las últimas encuestas de inversores y mis propias reuniones con clientes, diría que estamos en o cerca de ese momento de capitalización. Y una vez que el último inversionista finalmente se ha dado por vencido y vendido, generalmente es cuando los mercados comienzan a subir. Esta presentación es únicamente para información general, no contiene y no debe ser tomada como una recomendación de inversión o como una invitación a comprar o suscribir a alguna operación relacionada con Insignio. La información contenida aquí no representa ninguna oferta de comprar o vender o la solicitud de comprar o vender algún producto de inversión.